publican libro que no autorizó Dan Brown sobre la Iglesia Católica, Códice Vaticano el complot. El libro que habla sobre los pederastas y sobre los máximos escándalos de la Iglesia Católica, ahora en una trama única que explica todo secreto vaticano. La novela espeluznante que Dan Brown hubiera escrito si en lugar de ficción hubiera escrito la verdad. Se llama Secreto Vaticano. Secreto Vaticano es acción, suspenso, aventura, igual que en una novela de Dan Brown, pero sobre todo, Secreto Vaticano es información completamente real. Por fin los lectores pueden tener los nombres de los perpetradores de un terrible complot que ni siquiera el cineasta Francis Ford Coppola y el galardonado Mario Puzo quisieron revelar en su película Padrino 3, donde ellos prefirieron utilizar nombres falsos y una trama falsa para narrar esta historia en forma deformada, que permanece, por esta razón, oculta para el mundo. ¿Por qué nadie se ha atrevido hasta ahora a decir la verdad sobre esta historia, y mostrarla a la gente como realmente es? Se debe en gran medida a lo siguiente: esta trama no pertenece al pasado, pertenece al presente. La estamos viviendo. La gente que mueve las aguas es la misma, no se han ido. Ellos controlan parte de Hollywood. Cuando el jerarca de la Paramount Pictures, David Paul Kirkpatrick, famoso por su participación en las exitosas cintas Indiana Jones, Star Trek, Top Gun y Ghost, estaba empujando un proyecto para llevar al cine este complot, con información del investigador británico David Yayob, recibió una llamada por parte de Martin Davis, que era el nuevo presidente de Gulf and Western, la corporación que ahora era dueña de Paramount Pictures. Le dijo a Kirkpatrick: elimina el proyecto. En ese momento David Paul Kirkpatrick no sabía aún que el poderoso ejecutivo de la Paramount Pictures, Luigi Luraschi, era en realidad un agente de la CIA. Y que la película que Kirkpatrick intentaba llevar a la pantalla mostraba esta gigantesca conspiración del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno invisible, hoy llamado Estado Profundo. Y que los agentes de la CIA incrustados dentro de la industria del cine eran parte de la operación Mockingbird, para controlar a la opinión pública a nivel global por medio de películas. Era esta red la que tenía controlado al Banco Vaticano y a la logia masónica que radica en la Santa Sede, con varios de los máximos cardenales como sus verdaderos títeres. Es por esto, acaso, que Dan Brown, cuando escribió su aclamado y multivendido libro Ángeles y Demonios, cuya trama ocurre precisamente en el Vaticano, y que teóricamente habla sobre un complot dentro de la Santa Sede, y que muestra con gran detalle muchas de las obras de arte del Vaticano, así como los secretos sobre cómo se realiza un cónclave. No habló una sola línea sobre el complot real que está ocurriendo realmente dentro del Vaticano. ¿Por qué no abordó la información que hoy sí se revela en Secreto Vaticano de la casa editorial Grijalbo, y de la brasileña Verus y de la italiana Newton Compton Editori, con el nombre Códice Vaticanus il Complotto? ¿Por qué Dan Brown eligió, en cambio, escribir una trama completamente ficticia, imaginaria, cuando los acontecimientos y la intriga dentro de la Santa Sede es tan importante para el mundo? Y ciertamente mucho más espeluznante que cualquier novela. ¿Por qué no habló sobre los misterios apocalípticos de las apariciones de Fátima, que son tan tremendos para manipular la mente de los obispos? ¿Por qué no habló sobre el Banco Vaticano, ni sobre la organización secreta que lo usa, cuando esa organización sí es verdadera? ¿Por qué no la menciona? Secreto Vaticano sí lo hace. El genio de Dan Brown consiste en haber ideado y creado la exitosa fórmula de un género que logró atraer a millones que antes ni siquiera se acercaban a los libros, la novela sobre conspiraciones. Antes de Dan Brown, la población general estaba ajena al consumo de libros sobre política o historia secreta. El problema es que en sus novelas de complot histórico, los complots por lo general son ficticios inventados enteramente por su propia mente. Y la gente los disfruta. Dan Brown mismo ha confesado que para su libro más vendido, El Código Da Vinci, la fuente básica fue un documento llamado Les Dossiers Secrets d'Henri Lobineau, que es un material falso fabricado en los 60 por dos conocidos falsificadores, Pierre Plantard y su amigo Philippe de Cherisey. Estos dos individuos crearon este documento con datos inventados y lo sembraron en una biblioteca. Esto significa que el Priorato de Sion, que es la organización clave en la trama de El Código Da Vinci, a la que supuestamente pertenecían Isaac Newton y el propio Leonardo da Vinci, y que supuestamente protegía a los descendientes de Cristo, es una completa fantasía que fabricaron estos dos estafadores. A continuación, a raíz de este documento falso que súbitamente apareció, varios investigadores mordieron el anzuelo,
como por ejemplo Michael Boyd Gent, Richard Leigh y Henry Lincoln, que comenzaron a armar un libro llamado El Enigma Sagrado, que a su vez influyó a Dan Brown. Fue Dan Brown el que tocó el tema, le aplicó su fórmula mágica de relato de acción y suspenso, y se convirtió en el éxito máximo de ventas en el mundo. Sabía Dan Brown que el contenido de su libro era una mentira. En cientos de entrevistas apareció diciendo que su libro era la verdad. Hoy, cuando se ha hecho público que el priorato de Sion es un mito, y de hecho un embuste, los fans de Dan Brown están dispuestos a defender a su autor sea como sea. Y llegan al extremo de afirmar que la organización realmente existe, simplemente porque les fascinó el libro de Dan Brown. Esto sucede porque Dan Brown es un genio de la narrativa, un hombre extremadamente inteligente, y porque su fórmula para hacer relatos es explosiva. Pero también sucede porque la gente quiere una explicación para un mundo que está lleno de enigmas, aunque esta explicación sea falsa, siempre y cuando esté bien contada. La fórmula narrativa de Dan Brown es sin duda su máxima aportación a la historia de la literatura. Y también el hecho de que puso a leer a millones que antes no se acercaban a la literatura ni al arte ni a la cultura, y ahora están sedientos de saber más. La fórmula que Dan Brown creó es capaz de cautivar y magnetizar a millones. Es por esta fórmula que Dan Brown ha vendido mundialmente más de 200 millones de ejemplares, traducidos a más de 52 idiomas. Generando un patrimonio personal equivalente a todo lo que produce Walmart México en 6 meses. Cientos de millones de lectores en el mundo se han deleitado con sus novelas y están ansiosos de conocer más conspiraciones. Tal vez ahora quieren saber las verdaderas conspiraciones. Este es el momento de utilizar la magia del suspenso para destapar la verdad. Secreto Vaticano ha sido construida con la fórmula narrativa de acción y suspenso de las novelas de Dan Brown, pero la trama y los personajes son del mundo real. Toda la información es verídica. Secreto Vaticano es la novela que Dan Brown hubiera escrito si en lugar de ficción hubiera escrito la verdad sobre el Vaticano. Y la verdad es mucho más temible que cualquier novela. Conoce la verdad, y la verdad te hará libre. El Vaticano es un mar de guerra secreta, y lo que no sabes, de cualquier manera te afecta. Seas o no creyente. Abre la compuerta y mira hacia adentro. Secreto Vaticano es publicado por Editorial Grijalbo en habla hispana y por Verus en Brasil y por Newton Compton Editori en Italia, con el título Codice Vaticanus. Il complotto. El autor es Leopoldo Mendivil López, investigador de periodismo histórico, con libros como Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto Rockefeller y próximamente Secreto Biblia y Secreto Pemex. Secreto Vaticano el complot. Esta información no la conocen 1,200 millones de católicos en el. Esta información concierne a la guerra que está librando su propio pontífice, dentro y fuera de las murallas del Vaticano, contra los hombres más poderosos de su propia Iglesia Católica. Esta información concierne con las personas que secretamente mueven los hilos del mundo. De los que siempre hemos sabido que existen, pero nunca hemos sabido realmente quiénes son, ni cuáles son sus nombres. Esta información contiene sus nombres. Poca gente sabe a qué escala real el Vaticano ha estado y está en el centro del juego entre los poderes en las sombras. ¿Quién asesinó en 1978 al Papa Juan Pablo y, porque su asesinato sigue siendo un misterio encubierto por el Vaticano? ¿Quiénes fueron la logia masónica que tuvo el control de su pontificado? ¿Quiénes y por qué atentaron contra el Papa Juan Pablo y en 1981, y después en 1982, justo en los días en los que se conmemoraba la aparición de la Virgen en Fátima? ¿Quiénes han ejercido el control secreto del Banco Vaticano, y por qué esto no se ha dicho abiertamente al mundo, cuando varios periodistas lo han documentado? Porque los gobiernos de Italia, del propio Vaticano, y de los Estados Unidos, lo mantienen en secreto, porque han decidido mantener a la población del mundo en la sombra, especialmente a los católicos. ¿Qué es lo que realmente se oculta detrás de las apariciones en Fátima, donde 2 de los 3 niños testigos murieron antes de que se cumplieran 3 años después de ocurrir la aparición de 1917? Y cuando la única sobreviviente fue mantenida enclaustrada en conventos por décadas, hasta el día de su muerte, sin haber tenido nunca la libertad absoluta para decir la verdad sobre la aparición. Y sobre sus manipuladores. Hoy se tienen las respuestas a todas estas preguntas, y todas tienen que ver con 3 cosas. 1.
¿Quién hizo renunciar al Papa Benedicto XV y en 2013, cuando él mismo dijo recen por mí para que no huya de los lobos y hay una mafia dentro del Vaticano que está imposibilitando mis reformas? 2. ¿Quién está combatiendo al Papa Francisco desde adentro de la Iglesia, llamándolo herético y apóstata, clamando que hoy se están cumpliendo profecías sobre una división de la Iglesia? Donde habrá dos papas y donde los obispos pelearán contra los obispos, y se iniciará una inmensa apostasía profetizada en los textos sobre el Apocalipsis. 3. ¿Quién es el que realmente controla al Vaticano, por encima de los mismos papas, por medio de un sistema nefasto, oscuro y perverso, del cual la gente del mundo aún no sabe nada? Porque así comanda a millones de católicos. Tú eres de los pocos que lo saben. Queremos compartir este descubrimiento contigo. Codice Vaticanus il complotto. Secreto Vaticano. Editorial Grijalbo.